Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Damos gracias a Dios por un día más aquí en casa de oración. Jesucristo es el camino. Y damos gracias a Dios por su vida, que está usted ahí en casita, guardadito, esperando los nuevos lineamientos, disposiciones del gobierno. Damos gracias a Dios desde aquí, Oaxaca, México. Y hoy, domingo 10 de mayo, se celebra en muchos lados el Día de la Madre, y muchas veces se le da mucha importancia al Día de la Madre y el Día del Día del Padre no, pero nosotros le damos gracias a Dios el Padre por todas las mamás que han sido mamás. Amén. Y no es que queramos darle mucha importancia al día, pero que Dios les bendiga a todas las mamás, porque Dios les ha dado esa oportunidad de ser mamás. Y hoy, amado hermano, amada hermana, quiero seguir comentando, hablando sobre el tema el cual nos quedamos el jueves, que es el reinado milenial y el juicio final. Yo le voy a pedir, amado de Dios, que usted tenga bastante paciencia, porque hoy vamos a estar viendo bastante Biblia, que es lo que nos interesa. A mí no me interesa mucho dar explicación de mi inteligencia o mi sabiduría, porque soy limitado. Pero la palabra de Dios no es limitada. Amén. Entonces, lo que nos interesa es escudriñar la palabra de Dios y mirar a la luz de la Escritura los acontecimientos que están por venir. Pero antes, amado de Dios, quiero que usted ahí donde esté, cierre sus ojos un momento, incline su rostro y vamos a concentrarnos en darle gracias a ese Dios grande y poderoso. Padre santo, Padre bueno, Padre misericordioso, hoy en este día maravilloso, Señor, que nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor, seguir mirando tu creación, a nuestras familias, nuestros hijos, nuestro prójimo, nuestra esposa. Gracias te damos, Señor. Gracias, papá, porque como dice tu palabra, un nuevo día, son nuevas tus misericordias, cada día, cada mañana, Señor. Y por eso, Padre, hoy venimos a ti para darte gracias por este día que nos has regalado. Y te pedimos que hoy sigas supliendo las necesidades de tu pueblo. Dales el pan de cada día, el vestido. Dales, Señor, esa fortaleza. Que tú, Señor, seas el que nos des ese Espíritu Santo tuyo, que derrame sobre nosotros para que podamos tener paz en estos días, Señor. Danos esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Que quizás la gente que no te conoce, no conoce que tú eres esa paz en la cual nosotros podemos descansar. Ahora, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, en medio nuestro. Aunque quizás no estamos juntos, pero estamos unidos en un mismo sentir. Mis hermanos, mis amigos, todos aquellos que están mirando este video, mis familiares, Señor, ahí donde estén, Padre, acuérdate, Señor, de tus hijos, de tu iglesia, de todos aquellos que necesitan esa fortaleza, esa sanidad, Señor. Y te pido especialmente hoy por nuestra hermana Patricia, que está pasando, Señor, esta enfermedad, que usted, Señor, la levante, que la sane, que la fortalezca, que la llene de su presencia poderosa, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios, porque sabemos que en usted podemos esperar. Y ahora, Padre, te pedimos que usted hable, Señor, en esta hermosa mañana por medio de su palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales para poder mirar tu propósito, tu palabra, Señor, y entender lo que tú quieres para nosotros, papá. Háblanos, Señor, que tu pueblo quiere escuchar tu voz. Gracias te damos y te pedimos que desciendas a cada corazón, a cada vida, que esta palabra que va a salir, Señor, en este momento, en esta hora, sea, Padre, para bendición de todos aquellos que van a escuchar esta palabra. Yo te lo pido, Señor, bendice cada vida, Señor, ahí donde estén, Señor. En el nombre maravilloso tuyo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amado de Dios, damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de estar aquí una vez más. Y hoy queremos continuar hablando de cómo será ese reinado milenial en esta tierra.
puesto que comenzará inmediatamente después de que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, acá a la tierra, obviamente, y pose sus pies en el monte de las olivas. Y no será, amado de Dios, un reinado espiritual, sino literal, físico, tangible. Yo quiero que nos apoye nuestro hermano por ahí para que pongamos esa imagen donde estamos mostrando un poquito acerca de la situación, cómo va a ser el orden, de cómo van a ser las cosas, de cómo van a ser las situaciones que estamos hablando. Mire usted, estamos en el año 2020, no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Por eso pusimos ahí en esa flecha, si usted la mira, dice últimos tiempos en la tierra. ¿Por qué en la tierra? Porque la iglesia va a ser llevada, va a ser tomada, va a ser arrebatada. Y por ahí le pusimos una nubecita donde dice arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo. Eso va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente comenzará la semana 70 de Daniel, en la cual aquí en la tierra habrá juicio y la ira del Señor en esta tierra. Amén. Eso que se le llama comúnmente como la gran tribulación. Mientras que la iglesia estará celebrando en los cielos ese mismo tiempo las bodas del Cordero por 7 años. Amén. Inmediatamente cuando termine ese tiempo, se llevará a cabo la segunda venida del Señor Jesús a la tierra. Muchos están confundidos y aún nos atacan, nos señalan pues quizá de locos, porque piensan que va a ser en un mismo tiempo. Y no es así, amado de Dios. No es así, por lo que la palabra de Dios menciona. Después de que el Señor venga en su segunda venida aquí en la tierra, va a establecer su reinado milenial, como lo vemos en la tercera flecha de abajo. Reinado milenial de Jesucristo. Y como su nombre lo dice, van a ser 1000 años en el cual nosotros reinaremos en esta tierra. Después observamos que hay otra flecha, la tercera flecha hacia abajo, donde Satanás será soltado para engañar a las naciones para la batalla final. Después de ese tiempo que el Señor Jesucristo ate nuevamente, o más bien ya enjuicie y le dé el justo pago a Satanás y a los que con él están, comenzará ese gran juicio en el gran trono blanco. Amén. Porque Satanás todavía va a ser soltado un tiempo para engañar a las naciones. Amén. Y ya mirando esta ilustración de cómo serán las cosas, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios con base en esta imagen, en esta ilustración. Amén. Yo quiero pedirle por favor que usted inmediatamente, si no tiene su Biblia a su lado, vaya por ella y vamos a continuar mirando lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a Juan 10:16. En lo que usted la encuentra por ahí, quiero decirle que en este reinado, recuerde que vamos a estar reinando como un solo pueblo, con el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel y la iglesia ya no serán dos, será un solo pueblo. Amén. Vamos a mirar por qué. Vamos a Juan 10:16. ¿Lo tenemos? Mire, lea con atención. Dice así. Yo quiero que usted vaya viendo lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Mire que dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Nuestro Señor Jesucristo hablaba y decía que tenía otras ovejas que no eran de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá, que dice, un solo rebaño y un pastor. Amén. Ya no habrá 2 rebaños, 3 rebaños, solo habrá un rebaño. Y quiere decir que en ese entonces vamos a estar juntamente reinando esos 1000 años con el Señor aquí en la tierra, con todos los santos de Israel y la iglesia. Vamos a Lucas 22:28. Amén. Santo el Señor. Mientras lo busca y lo encuentra, glorifique el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así:
Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Le habla a la iglesia. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Mire, amado de Dios, en este versículo nos está diciendo claramente que nos asignó un reino como el Padre se lo asignó a él. Y mucha gente dice, es que es un reino en los cielos, es un reino espiritual. No. Mire, vayamos al 30, leamos el 30 por favor. Dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Un espíritu no puede comer y beber. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo resucitó nuevamente y estuvo con los apóstoles, les pidió de comer porque todavía era un cuerpo. Iba a ser glorificado, pero era un cuerpo, no era un espíritu. Dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis. Ponga mucha atención. Dice, y os sentéis en tronos. No dice en un trono, dice en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué tremendo es esto. Imagínese usted y yo, amado de Dios, juzgando a las 12 tribus de Israel. Yo sé que esto se oye muy petulante, un poco engreído, pero no lo dije yo, lo dice el Señor. Ahora, no quiero abundar mucho en eso, sino vamos a seguir mirando cómo va a ser ese reinado. Vayamos por favor a Apocalipsis 21:9. ¿Cómo será esa nueva tierra, la nueva tierra de Jerusalén? Amén. Apocalipsis 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Fíjese usted, amado de Dios, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y esto, hermano, es la iglesia que va a regresar. En un sentido, aquí está hablando esta ciudad, es como hablando de la iglesia. La iglesia no es un lugar, es la unidad de todos los creyentes en Cristo Jesús. Asimismo, esa santa ciudad de Jerusalén es la comunidad del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios que va a regresar a esta tierra a reinar y tiene también algo de físico. Mire que dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Esto habla en dos sentidos, tanto en un sentido espiritual, que la iglesia ha sido, hermano, embellecida, tiene un gran precio, un gran valor para Dios, pero también, amado de Dios, es un lugar donde va a ser un lugar maravilloso, es un lugar hermoso. Mire qué más dice, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, tenía un muro muy grande y alto, con 12 puertas. Ponga mucha atención a este número ahora, 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. Ahora, ¿qué nombres iban a ser? Esos nombres que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Fíjese, ponga mucha atención. Ahí también, a esa ciudad, como yo le decía, vamos a habitar juntos el pueblo de Israel con la iglesia. Ya no serán 2 pueblos. ¿Por qué le digo esto? Vamos a seguir leyendo. Mire, dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Se les, hermano, a cada tribu del pueblo de Israel se le denomina como si fuese una puerta. Amén. Luego dice el 14. Y el muro de la ciudad, ponga mucha atención ahora porque habló de las 12 tribus como si fuese del Antiguo Testamento, pero ahora habla de los 12 discípulos como si fuese ahora tomando en cuenta la iglesia y el Nuevo Testamento. Mire que dice,
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Se da cuenta cómo esa gran ciudad ahora ya no van a ser dos pueblos, son un solo pueblo. Y no estamos hablando, amado de Dios, con un solo versículo. Estamos tratando de enriquecer la palabra de Dios y lo que dice en su palabra, tanto profética como escatológica, viendo que Dios está hablando tanto al pueblo de Israel como a la iglesia, porque ya va a ser un solo pueblo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ponga mucha atención ahí en el versículo 21-16. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadro. Amén. Es un cuadro perfecto. Y más bien es un cubo, porque vamos a ver qué dice. Y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Amén. Y yo me di, amado de Dios, a investigar un poquito para darles una ilustración cómo va a ser esa ciudad. Y me puse a investigar cuántos metros mide un estadio. Porque aquí la palabra del Señor dice que cada lado tenía 12,000 estadios. Amén. Y conforme a la palabra de Dios, las medidas que nos marca la Biblia, dice que un estadio consta de 180 metros de largo. Y si multiplicamos 180 por 12,000, nos resultan 2.160.000 metros lineales, pero divididos entre 1,000 metros, que es el cual consta cada kilómetro, nos resulta, ponga mucha atención, en 2.160 kilómetros por lado, puesto que es un cubo perfecto. Es decir, para que tengan ustedes una idea de cuánto medirá la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, también me di a la tarea de entrar a una aplicación que comúnmente cualquiera lo puede hacer en Google Maps, y puse ahí la distancia de 2.160 kilómetros lineales, y será más o menos desde del centro de la ciudad de Oaxaca, aquí en México, a Nogales, Sonora, en la frontera del norte de México. Eso va a ser un solo lado, y usted puede imaginar. Y también me fui a la ciudad de Israel, de Jerusalén, y allí más o menos estuve poniendo esa distancia, y ahí va a ser la gran ciudad. Pero usted dirá, hermano, pero hay mar de un lado, hay mar del otro, y como que no podemos establecer esa gran ciudad. Pero recuerde que todo va a ser transformado. Todo va a ser cambiado. Amén. No va a quedar así como lo estamos viendo, como lo conocemos, porque dice que las islas van a ser removidas de su lugar. Amén. Pero bueno, esto solamente es una información para que tenga usted una idea de cómo va a ser esa hermosa ciudad que va a descender del cielo. Porque vamos a seguir leyendo ahí en el Apocalipsis 21:17. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. Mire cómo va a ser esta ciudad maravillosa. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista,
Las 12 puertas eran 12 perlas. Mire qué tremendo es esto. Y cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Mire qué hermoso lugar en donde vamos a reinar por 1000 años. Y dice el 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad, ponga mucha atención en este versículo 23, por favor. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Pero quiero que pongan mucha atención y tomen en cuenta este versículo, porque ahorita nos vamos a ir a otras escrituras donde hablan profetas y comentan lo mismo, exactamente lo mismo. Mire, vamos al 24, por favor, vamos a seguir leyendo. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas. Porque yo quiero decirle, amado de Dios, que hay naciones que creían en Cristo, pero no se fueron en el arrebatamiento. Por lo cual tuvieron que pasar la gran tribulación. Por eso dice así, y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Amén. Ponga mucha atención, porque solamente el pueblo remanente de Israel que será salvo y la iglesia morarán en esa santa ciudad. Y las naciones que no se fueron con el Señor y tuvo Dios misericordia de ellos, quedarán para que nosotros reinemos sobre ellos. Vamos a ir entendiendo la palabra de Dios. Mire, dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Se está dando cuenta? Dios en su eterna misericordia va a permitir que gente quede salva después de la gran tribulación, porque la misma palabra dice que no todos morirán en la gran tribulación. Amén. Pero mire qué dice la palabra. El 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino, ponga mucha atención, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando usted y yo, amado de Dios, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos bautizamos en el precioso nombre de Jesús y fuimos, hermanos, fieles a la palabra de Dios y nos constituimos siempre en una vida de santidad, de búsqueda, son los que han sido escritos en ese libro. Amén. Ahora, yo quiero que vaya usted, por favor, vamos a dejar Apocalipsis. Ahorita vamos a regresar a Apocalipsis. Vamos a estar viendo bastante Apocalipsis, pero vamos, por favor, al Antiguo Testamento en Jeremías 3:17. Y vamos a leer lo que Dios le está hablando al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, tocante a lo mismo que estamos hablando en Apocalipsis. Mire, ya lo tenemos. Dice así, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén. ¿Cómo lo llamarán? Trono del Señor. ¿Cuándo? Cuando el Señor regrese en su segunda venida en el reinado milenial. Por eso dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. ¿Por qué? Porque ahí se va a constituir el reinado. Ahí va a estar el trono del Señor. El Señor mismo va a estar morando con nosotros, pero ya no como cordero, ya no como rabí, ya no como maestro, sino como Rey de reyes y Señor de señores, como Dios nuestro. Mire qué más dice. Y todas las naciones, lo que leímos hace rato en Apocalipsis, vendrán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén. ¿A dónde van a venir? A Jerusalén. ¿Y a qué van a venir? A adorarle. Mire qué dice, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón, porque yo le decía, en ese reinado milenial ya no habrá maldad. Vamos a seguir leyendo el 18, por favor. Dice, en aquellos tiempos, ponga mucha atención, irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Amén. Quiere decir, hermano, amado de Dios, que las naciones que hubiesen quedado todavía van a estar
yendo a adorar a Dios, estar subiendo a Dios. Y usted dirá, bueno, entonces tengo una segunda oportunidad. Si no me voy en el arrebatamiento, me puedo quedar a la gran tribulación. No sabemos, amado de Dios, si vas a quedar vivo en la gran tribulación. Por eso es mejor que usted ande en santidad, para que pertenezcamos y moremos dentro de la ciudad, de la Santa Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. Amén. Quiero que vaya usted, por favor, a otro profeta, que es profeta Zacarías, en el capítulo 14 y en el verso 16. Vamos a ver que está hablando exactamente lo mismo que estamos viendo en el profeta Jeremías y en el Apocalipsis. 14:16. Mire que dice. Por favor, le voy a pedir que usted vaya poniendo una señal con un marcatextos en su Biblia, para que usted pueda saber lo que va a acontecer. Mire que dice: y todos los que sobrevivieren, fíjese usted, ahí nos está hablando de una sobrevivencia. Amén. ¿Qué quiere decir cuando habla de una sobrevivencia? Es porque puedes o no perder la vida. Amén. Por eso dice: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieren a luchar contra Jerusalén, subirán. Fíjese qué va a pasar con aquellos. Subirán de año en año para adorar al Rey. Amén. Al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Se va a volver, hermano, a constituir todas las fiestas que se habían quitado cuando el templo fue destruido en el año 70. Amén. Se va a volver, hermano, a estar celebrando todas esas fiestas. Pero todos esos pueblos que pelearon contra Israel y contra el Señor, van a tener que estar viniendo a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a leer el 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, que dice: no vendrá lluvia sobre ellos. Amén. Fíjese que amado, qué hermoso esto es, amado de Dios, porque nos está hablando para ese tiempo. Mire qué más dice: y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, y además vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amén. En ese reinado milenial será, amado de Dios, un reinado perfecto. Vamos a estar reinando, vamos a estar viviendo en armonía, vamos a estar adorando a Dios, pero eso no es algo espiritual, una idea nada más. No, va a ser físico. Vamos a seguir leyendo, por favor. Dice: y este será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar. Mire, vamos a estar celebrando la fiesta de los tabernáculos con misma la presencia de Dios en medio de la ciudad, ahí en Jerusalén. Dice el 20: en aquel día estarán grabados sobre las campanillas de los caballos: santidad al Señor. Y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ella y cocerán en ella, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Va a ser, hermano, un reinado perfecto, maravilloso, hermoso. Yo quiero que vaya usted ahora al libro de Isaías 24:23, por favor. Mire cómo habla Isaías, cómo será. Vamos a estar mirando otra vez lo que leímos en Apocalipsis, pero ahora en labios de Isaías. Mire qué dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Leímos en Apocalipsis que ya el sol y la luna ya no estarían haciendo su función,
Porque el Señor también lo dijo, puede pasar la luna, el sol, pero mi palabra no pasará. Amén. Vamos a leer, dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. ¿Cuándo? Cuando el Señor de los ejércitos, ¿qué dice? Reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Lo que leímos en Apocalipsis. ¿Se da cuenta? No estamos mirando un solo versículo como muchos lo leen y lo tergiversan o lo cambian o lo interpretan mal. Aquí estamos mirando muchas porciones de la palabra donde nos habla de los mismos sucesos, porque así podemos dar cuenta que esto es real. Amén. Vamos por favor a Isaías mismo, pero en el capítulo 60 y en el verso 19, y vuelve a hablar de esto mismo. Mire qué dice, lo tenemos. El sol nunca más te servirá de luz para el día. Eso lo dijo Juan en Apocalipsis. Lo acabamos de leer. Pero mire, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Mire qué maravilloso, hermano. Lo mismo que leímos en Apocalipsis está hablando Isaías para el pueblo de Israel. Recuerde que Apocalipsis fue hablado para la iglesia, fue puesto para la iglesia porque Israel no cree en el Nuevo Testamento, Israel no cree en Jesucristo. Amén. Mire que dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor mismo te será por luz perpetua, para siempre. Y el Dios tuyo por tu gloria. Amén. Mismo Dios va a morar con nosotros. Dice el 20, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Isaías le habla al pueblo de Israel y le dice, mira, esto va a suceder, esto va a pasar, así va a ser en el día que reine el Señor aquí en la tierra. Amén. Qué hermoso y maravilloso es esto. Vamos a leer el 21, por favor. Dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos. Dios va a perdonar al remanente de Israel. Para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mis plantíos, obra de mis manos para glorificarme. El 22 dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo el Señor, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. ¿Te das cuenta, amado de Dios? Qué maravilloso es esto. Y por eso el diablo está enojado. Pero que reviente, no nos importa. Pero usted y yo, gócese. Mire, hermano, se me pone la piel como de gallina al leer esto y al pensar lo maravilloso que va a ser en ese tiempo y lo hermoso que será estar morando con nuestro Dios mismo como Rey, como Dios en esa ciudad. Vaya usted por favor al libro de Ezequiel. Mire, hermano de Dios, hemos visto cuántos profetas, Zacarías, Jeremías, Isaías. Vamos a Ezequiel ahora en el capítulo 43 y en el verso 6, por favor. Qué maravilloso es Dios cuando nos da esa luz de su palabra, de su entendimiento. Y no quiero decirle que yo me jacto, no, porque soy de los más pequeños e insignificantes de los hijos de Dios. Pero gracias le doy porque nos da este entendimiento. Mire que dice Ezequiel 43, 6. Y oí uno que me hablaba desde la casa. ¿Qué casa? Y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. ¿Se da cuenta? Esa santa ciudad, esa casa, ese lugar donde vamos a morar, esa morada eterna, es la Nueva Jerusalén. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono.
Ponga mucha atención. El lugar donde posaré las plantas de mis pies. El jueves pasado hablábamos, hermano, que el Señor regresaría nuevamente a posar sus plantas de sus pies ahí en el monte de las olivas. Amén. Al lado de Jerusalén. Mire qué más dice. En el cual habitaré. Fíjese, Dios hablándole a Ezequiel. Dios mismo dice, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, el 10, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel. Fíjese, esta casa. Mire, amado de Dios, tú, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, muestra a la casa de Israel esta casa. ¿Qué casa? Lo que vio Juan descender del cielo. Y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. ¿Se está dando cuenta? Por eso pusimos un poquito de énfasis en las medidas que tendría esa gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Y esos 12,000 estadios, amado de Dios, será un gran espacio. Quizás un poco menos que la República Mexicana, pero va a ser en cubo, en cuadrado. Pero ahí va a establecer el Señor Dios Todopoderoso ese reinado milenial. Amén. Vamos por favor a Zacarías, profeta Zacarías. 14:6. No sé si lo hemos leído, pero vamos a leerlo nuevamente y vamos a entender qué dice. Dice, y acontecerá que en ese día, mire, dice lo mismo que Apocalipsis también. No habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. O sea, nunca va a haber oscuridad. Ya no va a haber tinieblas. Amén. Mire, quiero comentarle, me voy a salir un poquito de lo que estamos hablando, pero hoy en la madrugada me levanté al sanitario y miré por la ventana y vi todo en penumbras. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero hubo un gran apagón en la madrugada, no sé si en toda la ciudad de Oaxaca. Pero a esa hora, amado hermano, se veía todo oscuro. Y yo me preocupé porque dije, ¿por qué está así? ¿Por qué me preocupé? No por las tinieblas, no por la oscuridad, sino porque dije, espero que cuando vayamos a transmitir ya haya luz. Amén. Y en ese lugar habrá luz en todo momento, en todo tiempo. Vamos a seguir leyendo en el verso 8, 14:8, por favor. Acontecerá también aquel día, ponga mucha atención, que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y usted dirá, ¿y para qué van a salir esas aguas vivas? Seremos los que estemos ahí, pero saldremos, hermano, a estar reinando sobre toda la tierra.
Tendremos ese encargo que nos va a hacer, como usted ya lo vio ahí, reyes y sacerdotes. Y estaremos viviendo, morando y reinando en toda la tierra como gobernadores, como reyes, como jueces. Amén. Porque va a constituir nuevamente reyes y sacerdotes y jueces. Mire qué dice el libro de Zacarías en el 14:9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Amén. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Amén. Ahorita, hermano, hay una gran discusión de que si el Padre se llama Jehová, se llama Yahvé, se llama YHWH, YHVH, Yahweh, Jehová. Hermano, qué tanta discusión. Y que si el Hijo es otro, y si es Jesús, si es Yeshua o Yahshua. Hermano, Dios conoce los corazones y sabe que tú has creído en el Dios de dioses y Señor de señores, que tú has entregado a Él tu vida. Por eso dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será uno, no dos ni tres. Amén. Y uno su nombre. Solamente habrá uno sentado en el trono, uno que reina, un Dios para siempre. Amén. Ponga mucha atención el 14:10. Dice, toda la tierra se volverá como llanura, desde Gebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida, y habitará en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera. Mire, amado de Dios, recuerda las puertas que hablamos en Apocalipsis. Y está hablando de esas puertas que eran las tribus de Israel. Aquí dice lo mismo, porque Benjamín era una tribu. Y dice que era una puerta Benjamín, la tribu de Benjamín, dice, hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, otra puerta, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Aquí nos está diciendo qué tan grande va a ser esa ciudad. ¿Se está dando cuenta? Lea el 11, por favor. Dice, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Amén. Qué maravillosa palabra, amado de Dios, nos ha dado el Señor para que podamos estar seguros, confiados y creyendo en Él y en sus promesas. Vaya usted por favor a Apocalipsis 22:1, y no sé si usted se está dando cuenta, pero en estos estudios que hemos estado llevando a cabo día con día, martes, jueves y domingo, hemos estado mirando gran parte de lo que es Apocalipsis. Apocalipsis 22:1, lo tenemos. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero. Porque ya no van a ser dos, es uno solo. Dios y el Cordero será el mismo. Amén. Aunque diga ahí, mire, dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Ese árbol que estuvo con Adán ahí en el huerto de Edén, ahora estará, ¿dónde dice? En la ciudad. Amén. En medio de la calle de la ciudad. Y ese árbol, hermano, amado de Dios, dice que produce ¿cuántas? 12, otra vez 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Las naciones que aún, hermano, viven fuera de la ciudad, aún todavía tendrán algunas enfermedades, porque quizá no habrán creído completamente en Dios. Y ahorita va usted a ver por qué. Pero dice que las hojas de ese árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no va a haber farmacias, ya no va a haber por ahí droguerías
o vacunas como ahora están buscando, ¿verdad? Ya ahora serán las hojas del árbol para sanidad de las naciones. Lea el 3, por favor, 22:3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. ¿Dónde? En la ciudad, en ese lugar donde hablábamos de los 12,000 estadios. Y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros, amado de Dios. Y luego dice el 4. Y verán su rostro. Hermano, hasta el día de hoy nadie puede haber visto el rostro de Dios. Porque decía su palabra, o dice su palabra, que el día que le viésemos, moriríamos. Pero en este momento, en ese entonces, en ese tiempo, dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Lea el 5, por favor. Otra vez dice Apocalipsis, no habrá ahí más noche, más oscuridad, dice, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Pero es necesario, amado de Dios, que sepa que al inicio de esos 1000 años del reinado de nuestro Señor Jesucristo, Satanás será atado por 1000 años. Amén. Por eso no va a haber más maldad, ya no va a haber más cosas malas, porque Satanás va a ser atado. Vaya usted a Apocalipsis 21, por favor. Y mi Biblia, amado de Dios, tiene un título ahí. Dice los 1000 años. Yo no sé si su Biblia lo tiene, pero vamos a leer ahí en Apocalipsis 21. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Lea el 2, por favor. Y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? Vamos a leer. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ese tiempo, amado de Dios, en el que va a ser el reinado milenial, el enemigo va a estar atado y no va a estar engañando a la gente. Pero vamos a ver qué va a pasar. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. El reinado milenial del Señor. Y después, ponga mucha atención, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No sabemos cuánto. Quizás 1 año, porque a veces, hermanos, se interpreta este tiempo, ese hablar de un poco de tiempo como si fuese 1 año, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, que el engaño del diablo no esté sobre tu vida, ni ahora ni en ese tiempo. Mire qué dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este último versículo está hablando, amado de Dios, de aquellos que fueron decapitados, de que fueron perseguidos, que fueron, hermano, quizás en el tiempo de la gran tribulación, salvos por sus mismas vidas, porque renunciaron a ser sellados. Por eso dice, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia va a ser en ese lapso de 7 años, en esa semana 70 de Daniel. Pero ya la iglesia no va a estar. Aquellos que realmente creyeron en Jesús y en ese arrebatamiento, ya no van a estar aquí. Pero quizás aquellos que quedaron, amado de Dios,
y fueron decapitados porque no quisieron ser marcados, también van a reinar con Cristo 1000 años. Amén. Por esto ya no habrá más maldad ni muerte en estos 1000 años en el reinado del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Vaya usted a Apocalipsis 21:1, por favor. Santo el Señor, damos gloria a Dios. Sopórteme un poquito, hermano, porque todavía nos falta un poquito. Dice Apocalipsis 21:1, lo tenemos. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Estamos hablando, amado de Dios, de cómo será transformada esta tierra, este mundo. Dice la palabra del Señor que va a haber, hermano, un terremoto en esa gran tribulación, el cual cambiará todo el diseño del mundo. Amén. Ya no va a haber esos continentes como los conocemos ahora. Ya no. Y aquí lo dice. Y habla, dice que el mar ya no existía más. No sabemos cómo va a ser la tierra, pero lo que está hablando aquí dice que va a haber un nuevo cielo y una tierra nueva. Amén. Y eso es lo que nos importa. Luego dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, de lo que hablábamos hace rato, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mire qué más dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no va a haber más llanto, tristeza. Aquí me quiero detener un poquito, porque quizá, amado de Dios, en estos días hay sufrimiento, tribulación para toda la humanidad y también para los hijos de Dios, porque somos carne y estamos siendo probados, estamos siendo pasados por horno de fuego, por la prueba. Amén. Por eso dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, mire que dice, y el que estaba, no dice, y los que estaban, uno solo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Y quiero preguntarle, ¿usted sabe quién es el alfa y la omega? El principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. Jesucristo mismo. Amén. Yo quiero que vaya otra vez a Ezequiel, por favor, pero ahora en el capítulo 34, en el verso 22. Mire qué hermoso es esto, amado de Dios. Qué hermoso será en ese reinado milenial. Ezequiel 34, 22 dice así, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Mire, amado de Dios, cuando yo entendí esto dije, Señor, qué maravilloso es. Porque nuevamente, amado de Dios, el rey David volverá a ser rey en ese tiempo.
Y quizá pareciera una locura, pero lo está hablando el profeta Ezequiel. En el 34:23 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor. Ya David había muerto, pero aquí va a volver a reinar, porque va a volver Dios a traernos a la vida. Mire qué dice: y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él le será por pastor. Está hablando Ezequiel. Ahora vaya usted rápidamente a Oseas, profeta Oseas, en el verso 3, pero en el capítulo 4, es otro profeta, está hablando a Israel, al pueblo de Israel. Mire que dice: porque muchos días, lo tenemos, ¿verdad? Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Ahorita Israel ya no tiene reyes, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. ¿Por qué? Porque no hay templo. Amén. Pero lea usted el 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios. Y a David, ¿qué dice? Su rey. Y temerán al Señor y a su bondad en el fin ¿de qué? De los días. Vuelva usted a leer el 5. Dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Y temerán al Señor y la bondad en el fin de los días. Amado de Dios, esto va a ser maravilloso, hermoso. ¿Sabe usted? Y ha leído un poquito ahí las crónicas o los libros de Samuel, donde habla del reinado de David. Era hermoso, pero más hermoso va a ser ahora, porque Dios va a ser nuestro Dios y morará juntamente con nosotros. Y David volverá a ser rey de Israel. Vaya por favor nuevamente a Ezequiel 34:24. Vamos a regresar ahí donde nos quedamos hace ratito. Ezequiel 34:24 dice así: yo el Señor, lo que les estaba diciendo, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. Va a restaurar el tabernáculo de David. ¿Se acuerda que lo leímos en Romanos? El jueves pasado lo leímos. Y él restaurará el tabernáculo de David. Vamos a leer el 25. Dice: y estableceré con ellos pacto de paz. Ponga atención. Y quitaré de la tierra las fieras. Y habitarán en el desierto con seguridad. ¿Cuándo? En el reino milenial. Y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia a su tiempo. Lo que estábamos leyendo hace rato, que los que no subieren a adorar en la fiesta de los tabernáculos a Dios allá en Israel, amado de Dios, no vendrá la lluvia a su tiempo. Mire que dice: daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia a su tiempo. Lluvias de bendición serán. Ponga atención, el 27 dice: y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Ya no habrá más guerra, ni vas a estar pensando que va a venir el ladrón, que si sales a la calle vas a ser secuestrado, que van a matar a tus hijos o a tus familiares. No, ya no, eso se va a acabar. Mire que dice: y sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuándo? Cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra,
ni ya más serán avergonzados por las naciones. Lea por favor el 30. Sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Dios el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Dios. Qué maravilloso será este tiempo, hermano. Si hoy está usted preocupado porque va a pagar la luz, porque va a pagar las cuentas, va a pagar la renta, hermano, ese día ya no va a tener más preocupaciones. Solamente la preocupación va a ser adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fíjese, amado de Dios, vamos a continuar. Después de que se cumplan esos 1000 años del reinado de Cristo aquí en la tierra, será que Satanás va a ser soltado, amado de Dios, como lo leímos, por un tiempo nuevamente para engañar a las naciones. Vamos a Apocalipsis 25, regresamos a Apocalipsis 25 y dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, amado de Dios, yo quiero que usted comprenda que cuando ese tiempo se termine, dice que Satanás va a ser, hermano, soltado por un poco de tiempo para engañar a las naciones. Vamos a seguir leyendo, dice el 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Estamos comprendiendo y entendiendo qué va a pasar. Otra vez va a volver a engañar a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla. Nuevamente va a querer convencerlos y va a haber quien se deje convencer después de haber vivido esos 1000 años a la luz de Dios, de la presencia del Todopoderoso. Y dice que los va a engañar a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Fíjese qué tremendo es esto. Va a haber mucha gente todavía que se va a dejar engañar. Lea el 9, por favor. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Lo que yo le decía, ese cuadrado perfecto. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué dice? ¡Pum! Los consumió. Amén. Así de fácil. Porque para Dios no hay nada imposible. Inmediatamente, y con esto vamos a ir terminando, va a ser el juicio final, o como también se le conoce, el juicio del gran trono blanco. Vaya por favor, ahora vamos a ver al profeta Daniel. Hemos visto varios profetas durante todos estos estudios que hemos estado llevando a cabo y que hoy vamos a terminar. Me gozo y doy gloria al Señor y doy gracias al Señor porque nos permitió mirar todos estos estudios que hemos estado llevando durante esa cuarentena. Y yo no sé si usted se acuerde de ese tema que hablamos de que preparar tu lámpara, la llene de aceite. Amén. Mire cómo va de todo, como que va de más a más, de menos a más. Va de poco a poco en conociendo que usted esté preparado para este tiempo, para ese momento. Mire que dice Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, lo que dice Apocalipsis, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego,
y las ruedas del mismo fuego ardiente. Lea el 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Ya lo vimos también esto. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. ¿En dónde? En el fuego, o el lago de fuego del cual habla Juan en Apocalipsis. Pero mire, lo que vio Daniel es muy semejante a lo que vio Juan en la visión de Apocalipsis. Vamos a seguir leyendo el 12. Dice: había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había prolongado la vida hasta ¿qué? Cierto tiempo. Lo que vimos, que Satanás va a ser desatado un tiempo, un cierto tiempo, un tiempo. Vaya usted a Daniel 7:22, por favor. Dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo. Y los santos recibieron el reino. ¿Se está dando cuenta? Mire, miramos a Ezequiel, Jeremías, Isaías. Ahora Daniel también está hablando de ese reinado milenial y de ese juicio final. Vaya usted a Daniel 7:24. Mire qué dice: y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Está hablando de 3 años y medio. Por eso le decía que cuando hablamos de un tiempo es un año, o se asemeja a un año, o es igual a un año. Mire que dice el 26: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Lo que estuvimos mirando anteriormente. Amén. Ahora bien, en el tiempo del juicio final, todos estarán delante del trono para ser juzgados. Vaya usted por favor al libro de Mateo, capítulo 25, en el verso 31. Ya estamos terminando, pero quiero que usted observe esto, por favor. Por eso tenemos que estar firmes, confiados y obedeciendo la palabra de Dios. Mire, dice, lo tenemos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Yo quiero decirle, antes que sigamos leyendo esto, amado de Dios, que cuando Jesucristo nuestro Señor habló a los apóstoles, a los discípulos, ahí en Mateo 25, no le habló secuencialmente, dato por dato, no, habló de lo que iba a pasar a grandes rasgos. Mire, por eso a veces decimos, es que no cuadra esto con lo que usted está hablando. Es que no es así. Amén. Por eso dice, los que tienen entendimiento entiendan lo que Dios habla a las iglesias. Mire, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él. No dice que inmediatamente después, dice que y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Y pondrá las ovejas a su derecha
y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Ya había un reino preparado para nosotros y vamos a reinar por esos 1000 años. Pero en ese mismo trono el Señor va a juzgar y será el juicio del gran trono blanco. Lea el 46. Vamos a Mateo 25, 46, por favor. Por eso dice así: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Habrá, amado de Dios, si tú no has creído todavía en Cristo y no has creído que hay una vida eterna y un castigo eterno, aquí te lo está diciendo. Y ahorita vamos a ir viendo cuáles son esos castigo eterno y esa vida eterna. Vamos a Apocalipsis nuevamente, a regresar a Apocalipsis en el capítulo 20 y en el verso 11. Y mi Biblia nuevamente, le digo, tiene un título ahí. Dice: el juicio ante el gran trono blanco. Amén. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. No dice a los que estaban sentados en él, no, uno solo. Y delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Fíjese, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Y para qué? Para el juicio del gran trono blanco, el juicio final. Ahí, a partir de ahí va a haber una eternidad. Ya pasaron los 1000 años. Ya pasó ese tiempo del reinado milenial. Ahora va a venir una eternidad. Mire qué dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Fíjese, el Hades es el infierno. Es un lugar temporal donde están las almas hoy en día hasta que venga el juicio final. Dice: y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Amado de Dios, quiero decirte que el lugar final donde irán a morar por la eternidad todos aquellos que no alcanzaron la salvación de Dios es el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Vaya usted a Apocalipsis nuevamente, por favor. En el capítulo 19 y en el verso 20. Le pido que me soporte un momento todavía. Quiero que terminemos con este estudio, que es el reinado milenial y el juicio final. Apocalipsis 19, 20 dice: y la bestia fue apresada. Lo que hablaba Daniel. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ponga mucha atención y marque estos versículos ahí para que usted entienda que no tiene que ir a ese lugar que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Lea el 21. Dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Cuándo será esto? Cuando sea, hermano, esa batalla final, cuando haya sido suelto Satanás y ya se ha vencido nuevamente. Mire, lea el 20:14. Dice, vamos a Apocalipsis 20:14, por favor. Cuando lo tenga usted, glorifique el nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Dice: y la muerte
y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, ponga mucha atención, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amado de Dios, todavía hay tiempo. Todavía queda tiempo. Y yo quiero que usted, hermano, ahí que me está mirando en casita, que te pongas a pensar que hay una eternidad. O con Cristo, con Dios por la eternidad, o con Satanás en el lago de fuego. Y mira, me hace falta tiempo para irte diciendo qué va a ser, cómo va a ser ese lago de fuego. Porque la palabra lo habla. Y yo quiero decirte, amado de Dios, que este es tiempo todavía que vayas con tus familiares y busques la manera de que oigan tus palabras acerca del evangelio, que les hables, que les compartas, que ores por ellos, porque va a ser tan tremendo eso. Por eso dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que arde con azufre. Y es por la eternidad. Vaya a Apocalipsis 21:8. Mire, estamos viendo 3 capítulos de Apocalipsis en ciertas partes que habla de ese mismo lugar que va a ser el lugar donde va a ir por la eternidad después del juicio final. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Nuevamente. Pero mira, amado de Dios, en este pequeño versículo, en este solo versículo, nos habla muchas cosas. Si tú no estás hablando la palabra de Dios, sí, tú que estás mirando este video, que estás ahí en casita y te detienes para hablar el evangelio de Cristo, amado de Dios, no te avergüenzas del Señor. A veces nos sentimos cohibidos aún con los hermanos, los familiares, los primos, los tíos. Amado de Dios, no te avergüences y léeles esta palabra para ver si así pueden ser tocados por el Espíritu Santo. Si así pueden librar sus vidas, porque mira, ¿quiénes van a pasar primero en esta lista? Los cobardes. No dice los hechiceros, no dice los satanistas, no dice los homosexuales, no, dice los cobardes. Y luego vienen los demás e incrédulos. Porque, amado de Dios, cuando tú eres cobarde y no hablas de la palabra de Dios, es como si fueras incrédulo, que no crees lo que Dios te ha dicho, lo te ha dicho, o te está prometiendo, te está diciendo. Mira, ¿cuántos días hemos llevado estos estudios? Y nos haría falta para que yo te diera citas textuales de la palabra de Dios sobre estos temas que van a ser cumplidos, sobre estos hechos que van a ser cumplidos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay mucha gente que dice, no hombre, baila, come, disfruta, vive, goza y mañana moriremos y ahí se acabó todo. No, aquí está hablando que dice que no. Porque la misma palabra del Señor dice que está establecido para que el hombre muera una sola vez, sí, pero después vendrá el juicio. Y de este juicio es la segunda muerte. De este juicio nadie se escapa. Ni por mucho dinero, ni por mucho poder, ni por mucha autoridad que tenga alguien aquí en la tierra. Aún Dios castigará al mismo Satanás. Mire qué dice la palabra. Satanás, hermano, ya ha sido juzgado. Vaya usted por favor a Ezequiel 28:12. Pero en ese día será cumplida su sentencia. Será cumplida su condena. Vamos a Ezequiel 28:12. ¿Lo tenemos? Y con esto vamos a ir terminando. Yo le doy gracias a Dios porque has
soportado este tiempo de palabra. Mira, hay mucha gente que cuando estás hablando palabra de Dios se cansa, se duerme, se enfada, se va a otro lado. Pero el que es de Cristo dice que halló sus palabras y las comí y me fueron como miel. Amado de Dios, es necesario que usted coma la palabra de Dios. Ezequiel 28 dice así, 28:12: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Dios el Señor, tú eras el sello de la perfección. Aquí está hablando a Satanás, lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, así como lo hablamos en Apocalipsis de la ciudad santa. Así era su vestidura de Satanás, ese ángel que fue hermoso un día. Dice: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. Hermano, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y de oro. Hermano, por eso ahora nosotros, eso que le quitó a Satanás, que perdió Satanás, será nuestro para el final de los días. Mire, dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Amado de Dios, quizá muchas veces nosotros también pensamos: yo soy perfecto, yo no necesito de Dios. No, todos necesitamos de Dios. Mire que dice: aún Satanás necesitaba de Dios, pero se halló en él maldad. Dice el 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Se da cuenta, amado de Dios? Ahí es cuando Satanás va a obtener lo que hizo, lo que nació en su corazón, en su ser. Será juzgado para siempre. Vaya por favor al libro de Isaías 24:21. Y mire que dice Isaías 24:21, dice: acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados. Y serán castigados después de muchos días, después del milenio. Amén. Será el gran juicio. Vaya por favor nuevamente a Apocalipsis. Gloria al Señor. Apocalipsis 19:17. Mire, dice así, lo que acabamos de leer en Isaías está aquí. Mire, dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, lo que hablaba Isaías, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero a todos ellos, mi amado de Dios, los venció el Señor, y serán enjuiciados en ese lago que arde en el fuego y azufre. Por último, vamos a ir terminando. Apocalipsis 20:10. Gloria al Señor. Apocalipsis 20:10, por favor. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Amén. Donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por la eternidad. Entonces, amado de Dios, ahí en ese lago de fuego y azufre estará la bestia, el falso profeta, el infierno, la muerte y Satanás, y todos aquellos que siguieron y que no estaban en el libro de la vida. Por último, amado de Dios, vaya usted a Apocalipsis 22:6, porque quiero que usted lea, y vamos a leer todo el capítulo. Yo sé que usted hoy ha destinado este tiempo para oír la palabra del Señor, porque quiero que usted entienda que Apocalipsis no está escrito consecutivamente, secuencialmente, conforme a los acontecimientos que han de suceder. Mire que dice: y me dijo, 22:6, lo tenemos. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los ejércitos, de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Todo lo que leímos y hemos estudiado en estos tiempos. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Y me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Lea el 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Quién decía esas palabras? ¿O quién dice esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Mire el 13, lo que le decía anteriormente: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por eso, amado de Dios, yo creo, y creo que usted también cree así, que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y en ese tiempo ya no habrá más 2 o 3. Por eso dice así: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué ciudad? La que vimos hace rato. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y yo quiero decirle algo aquí, mi amado hermano, porque muchos dirán: bueno, ¿y quiénes son los perros?
Porque habla de los hechiceros, los fornicarios, los homicidios. Y sí sabemos quiénes son. Pero ¿quiénes son los perros? ¿Aquellos animalitos que ladran? No. Aquellos hermanos que han conocido la palabra de Dios y han apostatado de la fe. Que han aborrecido a Cristo. Que han, hermano, cambiado esa maravillosa salvación por lo que no vale. Vaya a leer por favor el 16. Y aquí lo dice bien claro. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Amado de Dios, todavía tienes tiempo. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Por eso le digo, amado de Dios, que la novia es la iglesia que llegará a ser la esposa. Por eso dice la esposa dice, ven. La iglesia dice, ven. Pero aquel que tiene obras malas dice, no, aún no vengas porque quiero seguir haciendo lo malo. O porque todavía no quiero arrepentirme. Pero el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, amado de Dios, finalmente yo quiero decirle que moraremos con nuestro Salvador por la eternidad. Y solamente quiero que veamos dos escrituras para constatar esto. Vaya usted a Daniel 7:18. Daniel 7:18. Y cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Y doy gracias a Dios por esta maravillosa palabra, que si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino. ¿Hasta cuándo? Aparte será el reinado milenial de Cristo en esta tierra. Pero dice, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Te das cuenta? Eso es lo que van a poseer aquellos santos del Altísimo. Así como Satanás y sus ángeles y todos los que con él estuvieron serán juzgados por la eternidad, nosotros vamos a ser llevados a ese reino eterno, que ya será no en este mundo. Pero de eso, hermano, no podríamos estar hablando ahorita por el tiempo y porque quizás muchos no entenderán. Vamos a 2 de Pedro, por último, 3:17. Y con esto vamos a terminar este maravilloso estudio. No sé, mi hermano, cuánto tiempo llevamos, pero creo que vale la pena haber soportado este tiempo. 2 de Pedro 3:17 dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Lo que estábamos hablando hace rato, de la mentira, del engaño del diablo. Lea el 8. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto que estamos hablando es para que usted tenga conocimiento, porque recuerde que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Lea lo último, dice: a Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad.
Amén. Amado de Dios, aquí Pedro nos dice que sigamos creciendo en ese conocimiento y en esa gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque vamos a estar juntamente con Él por la eternidad. Amén. Yo quiero dar gracias a Dios porque Dios nos permitió llevar este estudio que fue maravilloso y yo lo creo así. No es porque yo sea muy inteligente, sino es porque Dios nos ha dado y nos ha regalado esa palabra, ese entendimiento para que todos estén preparados y todos sepan a dónde quiero ir. ¿A una vida eterna o a una perdición perpetua? Ahí donde estás, amado de Dios, vamos a orar para terminar este día, este estudio. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, dándote primeramente gracias porque tú dijiste que en estos últimos tiempos abrirías tus sellos y revelarías tu palabra a tu pueblo, a los que te aman, a los que te buscan. Yo te doy gracias, papá, porque tú has revelado, Señor, a tus hijos, a tu iglesia, esta palabra. Y pedimos, Señor, que no nos apartemos de ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer fieles hasta el final. Quiero darte gracias por la vida de todos aquellos que nos miran, que nos escuchan, que nos van a mirar en un tiempo más adelante. Que les des la oportunidad, Señor, de ser salvos. En esa gracia poderosa, preciosa que nos has regalado, Señor. Yo pongo en tus manos la vida de todos y cada uno de aquellos que nos están mirando, que están oyendo esta palabra, y que usted abra su entendimiento para que puedan ver y entender tu propósito en nosotros, Señor. Ahora, Señor, nuevamente te pedimos por aquellos que están enfermos en esas camas de hospital, en sus hogares, Señor, que usted los restablezca de esa enfermedad que ha venido a oprimir esta tierra. Pero que sobre todo, Señor, los que te conocen permanezcan fieles a ti, y los que no te conocen busquen tu presencia, esa salvación, porque ese es el propósito de esa enfermedad, de este aguijón, de este principio de dolores que tú estás permitiendo, Señor, en la tierra. Gracias te damos y te bendecimos y te glorificamos y te damos loor, Señor. Gracias, papá. Bendice ahora y guárdanos en tu preciosa mano, Señor. Cúbrenos con tu poder. Debajo de tus alas, Señor, estaremos seguros. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amado de Dios, amado hermano, amada hermana. Nos vemos el día martes con una nueva palabra del Señor. Saludos y bendiciones.